Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes. Víctor, Victoria, está fácil los nombres. Y Marcelo. Flavio, Luis y Leonardo. ¿Cómo andabas tú? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todo tuyo. Hoy vamos a empezar con la primera clase electrónica. Así que todo tuyo, Matías. Bueno, perfecto. A ver si compartimos. Bueno, lo están viendo ahí. Denme en QSL. Sí. Ahí estamos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, a ver, voy a tratar de acomodar yo para no molestarme. Ahí está. Bueno, chicos, básicamente, como les explicó Martín en la primera clase que tuvimos, las clases de electrónica son algo que la ENACOM pide y tampoco queremos que salgan ingenieros electrónicos de acá. Lo que se trata es de darles una noción básica de lo que es la electrónica. Hola, soy Josefina. Hola. Bien. Sí. Saludos. Estaba hablando un poquito con el... Disculpame tú, tenemos una alumna por acá. A ver, ¿se ve algo ahí o no? A ver, pará. ¿Prosigo? Sí, dale nomás. Bien. Como decía, no queremos que salgan ingenieros electrónicos ni nada, simplemente un repaso fácil y es lo básico de lo básico de lo básico de la electrónica. Pero tienen que saberlo porque, bueno, uno nunca sabe el día de mañana, para el que esté interesado le puede llegar a servir el repaso que vamos a dar ahora, ¿no? Bueno, para arrancar, existen distintos materiales, vamos a nombrar 3 nada más, pero hay un montón, ¿sí? Que tienen distintas capacidades para conducir la electricidad, o no conducir, ¿sí? Conductores, semiconductores y aislantes. Ahí hay un dibujito bastante precario, o sea, bastante descriptivo, vamos a llamarlo así, ¿no? Que dice, los conductores, los que dejan pasar libremente la corriente, los semiconductores, que la dejan pasar con cierta dificultad, vamos a llamarla así, entre comillas, y los aislantes, que no dejan directamente pasar la corriente eléctrica. ¿Sí? Bien. Los conductores. Los conductores son los cables, los que todos ya conocemos, los cables que se usan para la corriente eléctrica, permiten el desplazamiento libre y fluido de electrones de un punto a otro si se conecta a un punto de tensión. Un punto de tensión es una batería, es un toma eléctrico, 220, lo que sea, ¿sí? Los materiales como el cobre, el hierro, el oro, el aluminio, ¿sí? La plata son los mejores materiales conductores de electricidad, ¿sí? Hoy en día la plata se ve poco, se utiliza poco, perdón, el oro más que nada se utiliza poco, pero se ve en algunas placas más que nada de televisores, pantalla plana, LED, de cristal, llamémosle. Todavía se usan algunas pistas, ¿sí? de oro para la conducción, ¿no? Después el cobre es por excelencia el más utilizado, el que ven en todos los cables de las instalaciones eléctricas, ¿sí? Y el aluminio se utiliza mucho en los tendidos eléctricos largos, ¿sí? O de alta potencia también, ¿sí? Estamos hablando ya de alta tensión, 13.200, 40.000, 150.000 voltios, ¿sí? Que son esas columnas altas que por ahí solemos ver por la ruta 14, dentro de los mismos pueblos, hay en las ciudades también, hay esas columnas que por lo general son un poco bastante más altas que las de baja tensión, ¿sí? Esas llevan cables y por lo general son de aluminio.
Bueno, acá tenemos una pequeña tabla, ¿sí? Que muestra la resistividad a temperatura ambiente, o sea, está medida la resistividad de cada material a unos 20 grados centígrados, ¿sí? Como dice acá la placa, ¿no? Conductores, el metal, ¿sí? 1,47 por 10 a la octava resistencia es lo que tiene la plata a 20 grados centígrados. O sea, prácticamente nada de resistencia al paso de la corriente. Nada de nada de nada. Le sigue el cobre con 1,72 por 10 a la octava y así sucesivamente, ¿sí? Todos los materiales, desde el que menor resistencia tiene hasta el que mayor resistencia tiene, ¿sí? Que no es nada en realidad. O sea, prácticamente imagínense que el mercurio es tan conductivo, y es tan conductivo no solamente la corriente eléctrica, sino que también conduce calor. Los termómetros es un ejemplo más que claro, cuando uno se mide la temperatura, por más que sea un termómetro digital, de esos que tienen la pantallita digital y hacen el pitido cuando termina de tomarte la temperatura, está utilizando mercurio adentro, ¿sí? Así que imagínense qué útil que es el mercurio, no solamente para la transmisión de corriente, sino también para la temperatura, ¿sí? También todos los otros materiales también transportan temperatura, ¿sí? Por lo general cuando hay sobrecargas, pero no tanto como el mercurio. El mercurio tiene una gran capacidad de transportar más temperatura que de los otros materiales que están viendo acá. La de plata, el cobre, el oro, el aluminio, el tungsteno, el acero o el plomo. Perdón si por ahí pierdo un poquito la voz, me vengo recuperando de una, de una tos bastante importante que tuve hace unos días atrás. Bien, continuamos. Ahora vamos a los aislantes. ¿Qué son los aislantes? Son los que no permiten el paso de la corriente. En este caso puntual, estamos hablando. ¿Sí? Un aislante es un material que tiene una baja capacidad de conducción eléctrica, ¿sí? Es decir, que tiene alta resistencia al movimiento de los electrones. Los materiales aislantes se utilizan para proteger a las personas y a los equipos eléctricos de los peligros de la electricidad. Acá muestra el plástico, la cerámica y el vidrio, son ejemplos de aislantes, pero por ejemplo, perdón, para nosotros, los electricistas, por ejemplo, usamos goma como aislante, que tienen los botines dieléctricos. ¿Por qué dieléctricos? Porque uno dice, ¿tienen algún elemento en especial que te protege de la corriente? No. El botín dieléctrico lo único que tiene es una suela de 3 centímetros de alto, ¿sí? Con la punta, en vez de ser de acero, es de teflón. El teflón también es un material aislante, ¿sí? Y la parte de abajo del botín, por eso se le llama dieléctrico, es de goma. Entonces eso es lo que nos protege de un choque eléctrico. ¿Por qué hago esto? Porque no es un 100% aislante, ¿sí? Para los que hemos sentido los 380 con botines dieléctricos, no es del todo aislante, pero sí protege contra una muerte segura, ¿sí? Eso es una, que no está acá, pero bueno, la goma aparte la goma para los gauchos como nosotros, usamos la goma para todo, para aislar, para atar. ¿Quién no ató un extremo de una camioneta o de un auto con una goma para llegar hasta una casa? Va. Bueno, y un pedacito de alambre, el precinto entrerriano, el precinto de acá, el alambre fardo y el pedacito de goma, atamos el extremo y dale que es tarde, y capaz la atadura esa dura para toda la vida, no lo saca nunca más al extremo. Mirá si habré visto, yo trabajaba con mi hermano que era mecánico y si habremos encontrado camionetas, dice, ¿cuánto hace que tenía atado el extremo? Me es poquito de la conversación, pero bueno, vamos a meterle ahí. ¿Cuánto hace que tenía atado este extremo con esta goma? Y 3 años más o menos. Así que imagínense el provisorio para siempre de lo que hacen con las gomas. Bueno, bien, semiconductores. El semiconductor es un material que tiene una capacidad de conducción eléctrica intermedia. Un semiconductor, por ejemplo, a ver, tengo acá, ya les muestro. Un semiconductor es, por ejemplo, a ver si no hago macana con el teclado.
A ver si les puedo mostrar. Esto es un semiconductor que lo deben conocer. En algún lado lo tienen que haber visto seguramente. ¿Sí? A ver si se ve. A ver, lo voy a poner de este lado. Ahí. Un diodo. Un diodito común. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver o no enfoca la cámara? Ahí. Ahí. Eso es un diodito. Esto es un semiconductor. ¿Sí? Tiene una polaridad que después ya la vamos a decir, ¿sí? En otra clase vamos a decir cómo funciona este diodo. Y esto que está acá también es un semiconductor, ¿sí? Esto es un transistor. Después ya lo vamos a describir el funcionamiento de eso. Bien. ¿Por qué dice que tiene la capacidad de una conducción eléctrica intermedia? Porque tiene entre la de un conductor y la de un aislante o semiaislante. Su capacidad de conducción pueden ser controladas, como en el caso del transistor, el último que les mostré. Ese transistor podés controlar la cantidad de corriente y las veces que querés que le pase corriente, ¿sí? Por ese transistor. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante y una clase más adelante en donde explico. Los semiconductores se utilizan ampliamente en la fabricación de dispositivos electrónicos y el silicio es el semiconductor más comúnmente utilizado. Dependiendo cómo se polariza, el silicio puede ser o negativo o positivo, ¿sí? Ya más adelante lo vamos a ver. Esta clase es cortita, así que si vamos bien hasta acá, sigo y si tienen alguna pregunta al respecto, pregunten, porque es bastante cortita. Escucho. ¿No hay preguntas? Martín, ¿los presenciales? Parece que no. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. ¿O voy muy rápido? Todo va bien. ¿Estamos bien? Vamos bien. Prosigo. Bien, la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de electrones a través de un conductor, ¿sí? Medido en amperes, corriente eléctrica. Estamos hablando de la corriente eléctrica. Ahora vamos a separar lo que son las distintas, lo que aparece en la corriente eléctrica. Se mide en amperes, perdón, y se produce cuando hay una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un conductor, ¿sí? Que eso se llama tensión. Y una carga conectada, o sea, la resistencia. Ahí no sé si alcanzan a ver el dibujito, yo tengo la imagen acá del Zoom, ahí, ¿ven? Bueno, esto que está acá es una pila, está representado por una pila que viene a ser el voltaje que nosotros le estamos dando al circuito, ¿sí? La intensidad de la corriente que circula, llega hasta la resistencia, ¿sí? Y se devuelve a la batería. En la corriente continua, esto es muy importante aclararlo, porque mucha gente piensa que la corriente va del positivo al negativo. Bueno, en realidad es al revés. En la corriente continua, claro, de vuelta, corriente continua, la corriente siempre va del negativo al positivo. ¿Sí? Siempre va del negativo al positivo. Se aclara acá para que quede bien claro. Les doy un caso puntual. ¿A alguno de ustedes les gusta ver las tormentas eléctricas? ¿Les gusta ver caer los rayos? Bueno, acá hay un caso interesante que yo lo voy a describir así de esta manera. Cuando nosotros decimos, vimos caer el rayo. Bueno, ¿quién me puede decir de los presenciales o los que están en línea si realmente el rayo cae a la Tierra? ¿El rayo cae realmente a la Tierra? Y es lo que se ve. Es lo que se ve. Bien, Luis, bien. Pero, ¿tenés una respuesta? Bueno. Sube. ¿El rayo sube hasta la nube? Sube. ¿Sube hasta la nube? ¿Quién habló ahí? Víctor. Creo que Víctor. sube.
Está bien. Yo creo ¿Crees que sube? porque cuando está cerca del agua en el mar es lo que te da la... Una vuelta leí que habían unos estudios que en realidad no cae, que sube. Que sube. Yo leí, por eso las descargas a tierra y eso lo explicaba. Claro. No sé. Bien, bueno, yo ahora les voy a explicar qué es lo que pasa. Si el rayo sube para arriba, la explosión, el ruido que ustedes escuchan, ¿es cuando el rayo llegó hasta arriba? Pregunto. Claro, si el ruido que sentís el trueno es cuando llegó arriba. Sí. Bueno. Sí. Bueno, yo les voy a explicar. Hay casos y casos, ¿sí? Bueno, el rayo en realidad sube y baja. O sea, las nubes son carga positiva y la Tierra es carga negativa, ¿sí? Por algo, jabalinas, tomamos el neutro, lo tomamos de la Tierra, ¿no? De la Tierra. Todas las centrales eléctricas que nos proveen a nosotros de energía, ¿sí? El neutro es la Tierra. El negativo es la Tierra. El rayo lo que hace es sube una parte desde la Tierra y otra parte desde la nube. Se encuentran en el medio esas dos cargas, ¿sí? Y eso es lo que genera la explosión y el ruido que nosotros escuchamos. ¿Por qué escuchamos antes, vemos primero la luz y después escuchamos el ruido? Está claro que la luz va a 300.000 metros por segundo y el sonido en la Tierra 24 metros por segundo. Por eso primero vemos la luz y después escuchamos el trueno. Pero en gran parte, en la mayoría de los casos, el rayo sube desde abajo y viene desde arriba la misma corriente y se encuentran en el medio. Lo que pasa es que es tan rápido que los humanos no lo detectan. Si yo ahora les digo que la luz que los está iluminando a ustedes prende y apaga 50 veces en un segundo, ustedes me van a decir, es imposible. Se quemaría la luz. ¿Sí? Pero en realidad la luz que a ustedes los está iluminando en este momento está prendiendo y está apagando 50 veces en un segundo. Esos son los 50 ciclos, ¿sí? Por segundo de la corriente eléctrica que tenemos nosotros, 220 voltios por 50 Hz. ¿Sí? Por ejemplo, Brasil utilizan 110 voltios por 60 Hz. O sea, 60 veces por segundo. Sí, pasate nomás atrás, no hay drama. 60 veces por segundo me visita el gatito. Prende y apaga la luz. Esos son los Hertz, ¿sí? Aunque les parezca mentira, todo lo que funciona con corriente eléctrica prende y apaga 50 veces por segundo. Lo que pasa es que es tan rápido que es imposible detectarlo a simple vista, ¿sí? Bien. Y se me echó y todo atrás, ¿eh? También quiere aprender un poco. Bien, vamos a seguir. Ahí va. Tensión eléctrica, diferencia de potencial eléctrico. Bueno, esto es algo de lo que les mencionaba hace un ratito con el tema de los rayos. La diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Siempre tiene que haber una diferencia de potencial para que se genere una corriente, ¿sí? Por lo general, a veces tenés más carga negativa en la Tierra que en las nubes, y a veces tenés más carga positiva en las nubes que en la Tierra, ¿sí? Volviendo al tema y para terminar ahí, algo sobre los rayos, y sobre las cargas activas y pasivas. Hay dos tipos de pararrayos, ¿no? que se utilizan normalmente cuando uno quiere atraer, ¿no? Está el rayo pasivo y el rayo activo. El rayo activo, el pararrayo, perdón, activo, es muy difícil verlo, pero si uno le presta atención, hay que encontrarlo. Lo va a ver. Los pararrayos activos tienen la facultad de que cuando hace mucho calor y hay viento norte, hacen un pequeño arco
hacia el centro del pararrayo. El pararrayo es redondo en la punta, no tiene puntas, es enteramente redondo, redondeado, y tiene 2 o 4 puntas hacia los extremos, ¿sí? Y a veces cuando hay viento norte y mucho calor, hace un salto de chispa. El pararrayo inactivo tiene puras puntas, donde se juntan los electrones negativos ahí en la punta, ¿sí? Y cuando la carga es mayor ahí que la de arriba, el tipo va hacia el pararrayo, ¿sí? Ese es el famoso rayo que ustedes dicen que cae, pero no es que está cayendo, porque la carga negativa ya está subiendo por los cables de masa, ¿sí? De las jabalinas de las torres, ya está subiendo y está en las puntas, ¿sí? Los electrones negativos están en la punta de los pararrayos. Cuando esa carga es superior, atrae a la inferior, que es la carga positiva de la nube, y se genera el rayo. Y el golpe de esas dos potencias es el trueno que uno siente, ¿sí? Bien, tensión eléctrica a diferencia de potencial eléctrico. Es una medida de la energía eléctrica por una unidad de carga eléctrica que se produce entre dos puntos, como estábamos hablando recién, de un circuito conductor. Se mide en voltios, ¿sí? Esta diferencia de potencial es necesaria para que la corriente eléctrica fluya a través de un circuito o conductor, o como les decía, a través del aire por medio de un rayo, ¿sí? Bien, resistencia eléctrica. Acá los vamos a dar uno por uno y después vamos a redondear todo, ¿sí? Es una propiedad que tienen los materiales de oponerse al flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, acá les voy a mostrar, ¿sí? Esto es un tipo de resistencia, o sea, es un componente electrónico, ¿sí? Que se usa precisamente para eso. Se miden ohms, en ohmios, ¿sí? Y se representa mediante la letra R. Los materiales con alta resistencia eléctrica se denominan aislantes, ¿sí? Y mientras que los materiales con baja resistencia eléctrica se denominan conductores, o se llaman conductores. Esto es una resistencia, la tienen que haber visto en un montón de lugares, un montón de radios viejas, televisores y todas esas cosas. Martín, ¿no está Hugo por ahí? ¿El que le gusta desarmar? No vino. ¿Cuál de los dos, chiquito o el grande? No, el Hugo grande, el de anteojo. No está. No está. Ah, bueno. Esto es una resistencia. Bueno, no se ve muy bien por ahí, pero bueno. A ver ahí si le hago contraste con mi brazo. Bueno, esa es una resistencia. Bien, esto es un componente que se utiliza para la electrónica. Lo tienen que haber visto. Ah, acá tengo unas más grandes también. Vienen en distintas medidas, pero eso lo vamos a dar más adelante. Pero acá tienen una resistencia más grande, ¿ves? Esto es un componente electrónico, ¿sí? Y ¿qué pasa con esto? Después lo vamos a dar más adelante. Pero esto tiene un valor, ¿sí? Esto deja pasar determinada cantidad de corriente. Ojo, no es que es un aislante enteramente de la corriente, sino que deja pasar una porción de la corriente. Pero ya lo vamos a dar más adelante. Bueno, en este caso puntual, ahí damos más o menos así a grandes rasgos y con dos recipientes de agua. Guarda los que están cerca de la pantalla, no se vayan a mojar, ¿sí? ¿Cómo sería la corriente eléctrica? El flujo de agua, ¿sí? Corriente eléctrica depende directamente, esperen un poquito que voy a correr esto acá, ya hice macana, no sé qué toqué, ahí va, ahí está. Depende directamente de qué tan lleno esté este contenedor, o sea, el contenedor 1, respecto al contenedor 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tiende a hacer el agua? Siempre tiende a nivelarse, ¿sí? Perdón. Y el ancho del canal, o sea, esta partecita que ven acá abajo, ¿sí? Es el reductor o la resistencia, ¿sí? La presión que ejerce el agua es la tensión, o sea, la presión es este volumen de agua que intenta pasarse hacia el contenedor 2, ¿sí? El flujo de agua que pasa por el tubo de un contenedor a otro es la corriente eléctrica, y el ancho del canal, ahí llegó Huguito, el ancho del canal de reducción, o en su defecto, el ancho de todo el tubo, es la resistencia, ¿no? Fíjense que acá está prácticamente casi limitado. Es lo que les decía con respecto a los materiales, a las resistencias que les acabo de mostrar. Depende el tamaño de esto, es la cantidad de corriente que va a pasar. Acá está representado con dos contenedores con un poco de agua en cada uno, ¿sí? Dependiendo el volumen de uno,
es lo que, y dependiendo del conducto, el tamaño del conducto es lo que va a pasar por el otro, ¿sí? Nosotros acá tenemos representado el voltaje, la resistencia y la intensidad, ¿sí? La intensidad con la que la corriente va a pasar a través de la resistencia hacia el contenedor 2. Bien, y acá vamos a lo más importante de todo, que esto es como decir buen día, buenas tardes, buenas noches. La ley de Ohm. La ley de Ohm se aplica a todo, prácticamente a todos los circuitos eléctricos, tanto electrónicos como eléctricos domiciliarios, lo que sea, ¿sí? Perdón. Bien. Yo les voy a leer esta definición, yo la aprendí de otra manera, que para mí fue mucho más fácil, que si después la quieren, se las paso por el grupo. Esta definición dice que la ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado a través de ese conductor e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Es tan complicada que yo, cuando me tocó estudiarla, la estudié así. La intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Lo dije muy rápido? Lo digo de vuelta. La intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Por qué? Porque damos por asumido que en donde hay ley de Ohm, hay conductores, hay resistencia y hay tensión. Entonces yo lo resumí en esa pequeña, por así decirlo, en esas pequeñas palabras, para acordármelo más rápido, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos la ley de Ohm establece que la corriente que fluye a través de un conductor, ahí arranca, es directamente proporcional al voltaje aplicado a través de ese conductor e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Yo le saqué todo lo que estaba de más y lo dije directamente. La intensidad de la corriente directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Fácil. En un circuito eléctrico, la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión, la intensidad de la corriente directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Este es el famoso triángulo de ley de Ohm. Es para recordar cómo sería la ley de Ohm y para calcular los tres factores que hay en la ley de Ohm. O sea, voltaje, intensidad y resistencia. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular la intensidad, que es que es lo de acá arriba, perdón, es el enunciado, ¿sí? La intensidad es tensión sobre resistencia, ¿sí? Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la resistencia, ponemos la resistencia, tapamos, por así decirlo, le ponemos la manito así al triángulo, ¿y qué nos queda? El voltaje dividido la intensidad, ¿sí? Si queremos calcular el voltaje, ¿qué nos queda? La intensidad por la resistencia. Y si queremos calcular la intensidad, es la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia, ¿sí? Es tan sencillo como es. Este cuadrito, por ahí, después no sé si Martín, vos les pasás este material, han tomado nota algunos de los que están presentes, porque yo no vi a nadie con virome. Están todos acá. Perfecto, perfecto. Bueno, fin, terminó. Bien. Les dije que era cortita la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Escucho. Sobre todo lo que se dio, ¿eh? Vuelvo para arriba. Vuelvo para arriba. Conductores, semiconductores, aislantes, los tipos de conductores, los aislantes, los semiconductores, la corriente eléctrica. Recuerden esto siempre, del negativo al positivo, nunca del positivo al negativo. Acá hay un dato curioso. Acá hay un dato curioso que quiero preguntarle a ver si alguno me lo sabe explicar. Mati, Marcelo te habla. ¿Por qué ahí en ese cuadro está la resistencia? Porque acá te estamos representando una carga.
porque si no la corriente, vos imagínate que si vos acá le sacás la resistencia, es como si pusieras en corto una pila o una fuente. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Mirá, por ejemplo, a ver si se alcanza a ver. Ah, lo que pasa es que voy a dejar de compartir pantalla, no. Espérate, a ver si se ve. Matu, pará un poquito que ya se corta y ya arrancamos vuelta. Menos de un minuto. Bueno, dale, listo. Es que ahí estoy viendo que a la palabra corriente le falta la E. ¿Eh? ¿Viste? A la palabra corriente le falta